acá nos dicen que podemos convertir de la forma polar a la forma matricial. Si conocemos la forma polar, se puede pasar a la forma matricial, pero también si nosotros conocemos la forma matricial de un vector, lo podemos pasar a la forma polar. Agregamos eso, ¿no? Para hacerlo necesitamos conocer el ángulo y la magnitud, ¿verdad? Si trazamos un segmento desde el lado terminal del vector, ¿verdad?, de tal forma que se determine un triángulo rectángulo con respecto al eje X, se nos ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? Se nos ha formado un triángulo rectángulo acá. Entonces esta es la magnitud, en este caso es 2. La magnitud de A es 2 y el argumento o el ángulo es 120 grados en este caso, ¿no? Entonces el ángulo de referencia aquí sería 60 grados. Nosotros sabemos, si le aplicamos a las razones trigonométricas, que este lado mide Y, este mide X y este sería pues la magnitud, ¿no? Sabemos que este es un punto formado por componentes X, Y, ¿no? El punto terminal de A está formado por componentes X, Y. Entonces, pero nosotros hemos estudiado las razones trigonométricas, la definición de las razones trigonométricas, ¿verdad? A tiene coordenadas X, Y. Entonces nosotros sabemos que la coordenada X corresponde al coseno del ángulo y que la coordenada Y corresponde al seno del ángulo. Entonces, si le aplicamos la definición, ¿no? Seno de teta es igual al lado opuesto, que es el valor de Y, que no lo conocemos, sobre la hipotenusa, que es la magnitud, ¿no? Sobre la magnitud le vamos a poner así. Y que el coseno de teta es el lado adyacente, que en este caso es Y, sobre la magnitud también, ¿no? En este caso es. Entonces nosotros podemos ver que la componente Y es, si multiplicamos por el módulo o por el argumento del ángulo o por la magnitud a ambos lados, entonces nos queda que Y es igual a la magnitud por el seno del ángulo, y que X es, también multiplicamos por la magnitud a ambos lados, entonces esto va a ser la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces con eso encontramos las componentes X y Y, ¿no? Así que Y en este caso va a ser la magnitud, que es 2, por el seno de 120 podemos utilizar, o 60, pero sabiendo que estamos en el segundo cuadrante le colocamos el signo de acuerdo a eso, ¿no? Vamos a colocar 120 grados. Y X va a ser pues 2 por el coseno de 120 grados. Aquí podríamos utilizar el ángulo de referencia, pero aquí por ejemplo hubiéramos puesto por coseno de 60, pero esa razón va a ser negativa porque en el segundo cuadrante las X son negativas. Pero si colocamos el ángulo medido desde el lado inicial hasta el lado final, la misma razón trigonométrica nos va a tirar ¿cómo se llama?, el signo. Esto sería 2 por seno de 60, ¿verdad? 2 por seno de 60. En el segundo cuadrante son positivas la Y, pero el seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2, entonces nos quedaría 2 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. 2 con 2 se cancela, entonces nos queda raíz cuadrada de 3, la componente Y. La componente Y. No sé si la vieron o no la vieron. Repito, la componente Y va a ser, de acuerdo a la fórmula, la magnitud por el seno del ángulo, pero la magnitud en este caso ya nos la dan, nos dicen que 2, entonces 2 por el seno del ángulo. El seno lo podemos, o sea, el ángulo lo podemos sustituir por el ángulo de referencia, ¿no?, que es 60 grados, pero el seno de 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2, decía, ¿no? Y entonces nos va a quedar que el valor de Y va a ser, se cancela 2 con 2, raíz cuadrada de 3, y el coseno va a ser pues 2 por el menos coseno de 60, porque ahí las ¿cómo se llama?, las coordenadas son negativas en el segundo cuadrante, ¿no? 2 por coseno de 60 es un medio, entonces 2 por menos un medio, y esto sería entonces 2 con 2 se cancela, menos 1. Así que el vector A en forma matricial, respuesta, ¿no?, es componente X menos 1, componente Y, raíz cuadrada de 3. Bueno, yo creo que eso sería lo último.